En este segundo video desarrollaremos el inicio de la importante influencia del cine sobre la moda de consumo masivo. Las imágenes que se presentan en la gran pantalla sirvieron como transmisores de ideas sobre estilo y moda, encarnadas en las actrices más reconocidas de cada época. Ellas recibían las prendas y la dirección de estilo de los primeros diseñadores de vestuario que trabajaron dentro del sistema de estudios cinematográficos. En sus inicios, cada estudio tenía actores y actrices de varios rangos bajo contratos exclusivos y los de mayor renombre eran vestidos especialmente por los diseñadores de vestuario jefes. Aún así, la profesión de diseñador de vestuario tuvo orígenes muy sencillos y poco glamorosos, como se verá a continuación. En sí, los primeros años de la industria del cine fueron bastante distintos a lo que conocemos en la actualidad. Los primeros experimentos en el cine no tenían vestuario, sino que eran simples grabaciones de escenas en movimiento, y ya el cine con narrativa propiamente comenzó hacia 1903, cuando Edwin Porter, el camarógrafo para Edison Company, creó un corto titulado The Life of an American Fireman y también The Great Train Robbery. Conforme crecía la industria, el control de las patentes que tenía la Motion Pictures Patent Company, que estaba dirigida por Thomas Edison, quienes regulaban el acceso a las cámaras, las películas, las salas de cine, era al final excesivo para los cineastas. Entonces muchos cineastas rebeldes decidieron ir a la costa este, a lo que ya conocemos como Hollywood, y escapar de la corte de patentes y además estar cerca de la frontera con México en caso de que la ley los persiguiera. Entonces California, que es un clima cálido, que tiene casi todos los paisajes y estilos arquitectónicos, fue considerado una excelente opción para mudar la industria cinematográfica que originalmente estaba basada en Nueva York, cerca, digamos, de los distritos teatrales propiamente de la ciudad neoyorquina. Entonces las compañías fílmicas se establecieron en el área de lo que se conoció en ese momento como Hollywoodland, cerca de Los Ángeles, y en una década, al final, toda la industria se mudó por completo al lado de la costa este de Estados Unidos. En general, ya nosotros conocemos al diseñador francés Paul Poiret, que para comienzos del siglo XX va a ser el diseñador más importante de modas de alta costura y con una extraordinaria influencia sobre la moda de consumo. Y en general, cuando se empiezan a crear películas que requieren ya de vestuario, los cineastas también consideran la posibilidad de contratar diseñadores franceses para que le dieran caché también a sus producciones. Entonces Poiret, por ejemplo, colaboró con los diseños de esta película que se llamó La Reina Elizabeth o La Reina Isabel I, y este fue digamos, el concepto de diseño de vestuario fue inventado por Adolph Zukor en 1912 específicamente para esta película, en la cual la protagonista iba a ser la actriz teatral Sarah Bernhardt y el diseñador sería Paul Poiret. Entonces todos los diseños exóticos y opulentos de Poiret se dieron a conocer en Estados Unidos también gracias al cine. Los creadores cinematográficos entonces van a encontrar un gran éxito en lo que Poiret crea para las películas y entonces se le pide a otras casas de modas que también diseñaran para el cine, aunque eso sí, hay que entender que este medio, el medio cinematográfico, aún se consideraba ciertamente algo vulgar en los estratos altos. No era considerado como ahora la cumbre, digamos, de la fama. La primera diseñadora de vestuario que va a aparecer en el cine es la estadounidense Claire West. Es la mujer que ustedes pueden ver hacia la derecha de la imagen, vestida de negro y con el cabello corto. Ella vivió de 1893 hasta 1980 y para 1918 el importante director de cine Cecil B. DeMille había contratado a Claire West para que diseñara los vestuarios de su compañía cinematográfica que se llamaba Famous Players Lasky, porque él reconoció en ella un talento especial para hacer que la gente quedara absolutamente asombrada. Y él también reconoció que la audiencia o el público para las películas de comienzos del siglo XX estaban deseosos de ver diseños de vestuario que fueran extraordinarios, llamativos, que no fueran lo cotidiano, lo común a lo que ellos estaban expuestos. En general, vamos a ver que la compañía a cargo de D.W. Griffith crea un departamento especializado en vestuario y van a ser los primeros en encargar vestuario específico para una película hacia 1913. En general,
hay una cosa que reconocen los estudios tempranamente y es que las actrices principales, las más famosas que van a estar bajo contrato en diferentes estudios, son extremadamente importantes también como un medio para dar a conocer las películas, pero también para vender objetos como por ejemplo un vestuario específico, un tipo de maquillaje o inclusive una idea sobre el estilo específico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el departamento de publicidad de los estudios va a enviar historias sobre la que vestían las diferentes actrices a las revistas de fans que ya existían en este momento y que van a tener además acceso, digamos, exclusivo a fotografías de las actrices fuera del set, no solamente durante la filmación de las películas. Los estudios, eso sí, controlaban fuertemente la imagen de cada una de esas estrellas y les proveían de la ropa para las sesiones de fotos. En esta imagen ustedes están viendo a una de las primeras vampiresas del cine que se llamaba Theda Bara y aquí aparece en la primera película que se filma acerca del personaje de Cleopatra. Esta película es muy importante porque realmente muestra una idea bastante curiosa acerca del exotismo de lo que se consideraba este personaje de Cleopatra, a pesar de que no hay absolutamente ninguna intención de lograr una verdadera referencia histórica a los vestuarios conocidos ya de la misma Cleopatra. Un aspecto que es importante es que realmente lo que se busca con el vestuario es generar una sensación de fantasía, de atmósfera, digamos, de transportarse en el tiempo y en el espacio y no necesariamente de recrear de manera históricamente competente el vestuario de una época. En general vamos a ver que las mujeres consumidoras de comienzos del siglo XX van a utilizar revistas como esta que ustedes ven acá, la Photoplay, como inspiración para su propio guardarropa. Este tipo de revistas documentaban la vida de las estrellas de cine y mostraban fotografías, tips, por ejemplo, para maquillaje o para peinado, y eran sumamente importantes como parte de la creación, digamos, de la leyenda de algunas de estas actrices que podían, digamos, encarnar distintos papeles. Algunas de ellas van a ser siempre papeles de mujeres decentes, esposas sufridas, y otras más bien van a ser comediantes o en algunos casos, como en el de Theda Bara, van a ser vampiresas sensualmente muy atractivas. Entonces, todo este tipo de construcción de la belleza se va a poder encontrar en este tipo de revistas que van a ser extraordinariamente importantes para la consumidora promedio que asistía al cine. Recordemos que el cine va a considerarse como uno de los grandes entretenimientos populares en este momento, porque ahora no existe todavía la televisión. Entonces, lo que estamos hablando en este momento histórico es de la posibilidad de utilizar el cine como una especie de escapismo, de viaje, que va a ser aún más reforzado ya cuando empieza la Gran Depresión durante la década de los años 30. Poiret no va a ser el único diseñador francés o europeo que va a ser tomado en cuenta para diseñar para la gran pantalla. También la diseñadora inglesa Lucille, que se conocía también como Lady Duff Gordon, ella vive entre 1863 y 1935 y es una diseñadora muy conocida precisamente porque ella introduce al vocabulario la palabra chic. Además, logra vestir a grandes famosos de la época. Y vamos a ver que además es interesante su relación con el cine, porque su hermana, que se llamaba Eleanor Glynn, escribió unas novelas de la época que eran casi eróticas y que se llevaban al cine específicamente con Theda Bara, esta vampiresa, como la actriz principal. Entonces vamos a ver que específicamente Lucille va a incorporar una serie de diseños que van a ser muy propios de ella, en el sentido de que es un estilo bastante romántico, podríamos decirlo así, completamente decorado y sumamente femenino, que van a incorporarse dentro de las ideas para las películas. Entonces ella ya empieza a abrir, por ejemplo, casas de modas en Nueva York en 1910, en París en 1911 y eventualmente abre incluso una en Chicago. Ella conocía muy bien todo el asunto, digamos, del vestuario para
para el teatro específicamente, y ya para 1897 empieza a incorporar algunas de las ideas que ella conoce del teatro en sus presentaciones, en sus desfiles. Entonces en 1904 hacía desfiles bastante complejos con rampas y plataformas elevadas, cortinas y luces y música, lo cual no era necesariamente la manera usual de presentar un desfile, aunque fuera también de alta moda. Ya ella va a ver en un momento que empieza a tener éxito también para vestir grandes actrices del momento, como por ejemplo Mary Pickford, y ella realmente trataba de que sus diseños se insertaran bien dentro de la narrativa y de los requerimientos técnicos que tiene también el vestuario, porque no es simplemente un vestido para una fiesta. La actriz tiene que ser, pues, digamos, capaz de realizar una serie de movimientos según le exige el guión y la escena que esté representando. Entonces vamos a ver que ella va a tener un estilo muy marcado por telas, digamos, semitranslúcidas, colores pálidos, drapeados muy suaves, efectos asimétricos que eran muy dramáticos y mucho uso, digamos, de pasamanería y florcitas para hacer una cuestión como mucho más romántica, más ultra femenina, y que hicieron que su estilo también fuera altamente reconocible para las mujeres que iban al cine. Un aspecto que va a ser interesante es que no todos los diseñadores europeos o franceses que van a trabajar con el cine van a ser igualmente exitosos. Entonces, por ejemplo, el ilustrador Herté, que era conocido como uno de los mejores ilustradores de la época, su nombre real era Romain de Tiertoff, va a ser contratado por Louis B. Mayer de los estudios Mayer en 1924. Él había hecho diseño teatral para Francia y entonces en 1925 llega así como con un gran séquito a Nueva York y le toman fotos y aparece en el periódico y demás con la intención de que él diseñara específicamente para las películas. Lamentablemente no va a ser exitoso. Él estaba muy acostumbrado a diseñar trajes espléndidos, por ejemplo, para actos de cabaret como el Folie Bergère, que estaban hechos para verse a la distancia. Cuando uno va al teatro, por ejemplo, o un espectáculo de cabaret, los vestuarios se ven desde lejos. Uno no ve necesariamente los detalles, sino que el diseñador tiene que exagerar ciertos aspectos del diseño para lograr que sean comprendidos incluso por la gente que está en las galerías más lejanas. Eso no sirve como recurso para la pantalla del cine. El cine, en vez de presentarnos objetos pequeños a la distancia, más bien amplifica enormemente los detalles. Todo se ve gigantescamente ampliado y no tenían los diseños de RT el glamour necesario, el acabado necesario, como para que pudieran ser ampliados de esa manera. Entonces vamos a ver que realmente no va a ser exitoso. Por ejemplo, para una película que él realiza en 1925 que se llama The Mystic, se queja amargamente de las costureras en el estudio. Entonces Louis B. Mayer le organiza un taller que es solo para él, para los trajes que él necesita, y se trae a una costurera francesa que se llamaba Madame Van Horn, que era completamente francesa. Todo lo que ella tocaba emergía increíblemente chic. Hay una cosa que es importante y es que entendamos que originalmente los estudios cinematográficos no tienen una figura de diseñador de vestuario. En sus orígenes, específicamente, las casas cinematográficas alquilaban los vestuarios y si no, inclusive hacían una cosa muy divertida, cuando había audiciones para una película se esperaba que los actores llegaran ya vestidos como el personaje, de tal manera que a veces se prefería a un actor específico, más que nada porque ya estaba vestido y de una manera pues más atractiva que otro de los actores que se presentaban a la audición. Además, era común que si bien a un actor le pudieran decir, vea, no lo vamos a contratar a usted, pero queremos alquilarle su sombrero. Y entonces le pagaban unas sumas exorbitantes por el sombrero. Así empieza, digamos, la idea del diseño de vestuario. Era realmente poco cohesivo. No había una línea, ni una paleta de colores, ni nada por el estilo, sino que más bien se buscaba rescatar el vestuario ya existente. De ahí vamos a pasar a ciertas empresas que se dedican a alquilar vestuarios ya mucho más pensados, más globales, por decirlo así, y de ahí la evolución que sigue es a que cada estudio tenga sus diseñadores en jefe y todos los talleres necesarios para desarrollar el vestuario en su complejidad más absoluta. Entonces, los diseñadores eventualmente van a tener a su cargo departamentos de bordado, de elaboración, por ejemplo, de bisutería, talleres de peletería, talleres de costura, donde se hiciera absolutamente
todo lo necesario para vestir a las estrellas, inclusive a los extras. Este tipo de organización hace que también vayan a tener grandes bodegas donde se almacenan los trajes que ya fueron utilizados, que después se reciclaban para usarlos, por ejemplo, en los extras, al fondo de una escena, en momentos en que no iban a ser tan visibles y tan evidentes. Un aspecto que va a ser muy importante ya bien entrada en la década de 1930 va a ser la aparición de las películas sonoras. Ahí en este momento es un aspecto muy importante donde el cine sonoro va a tener una serie de complicaciones también que van a hacer que el diseño de vestuario se vea afectado. Por ejemplo, el ruido de los abalorios, de los tacones, de las faldas, de los vuelos eran problemáticos para las grabaciones y entonces empiezan a eliminar, por ejemplo, accesorios ruidosos, montones de pulseras o inclusive aretes muy llamativos. Las prendas se cosían, digamos, los accesorios directamente sobre la prenda para que no se movieran y no sonaran. Y algunos tejidos, como por ejemplo el tafetán, que suena como muy crujiente, fueron declarados non gratos y no se usaban nunca. Entonces, ese tipo de cosas van a ser importantes. Y vamos a ver que, por ejemplo, también se va a seguir utilizando el recurso del diseñador importante, como en este caso Chanel, para crear vestuarios para la gran pantalla. Tenemos un problema aquí importante. Por ejemplo, en 1931, Coco Chanel trabajó con el estudio United Artists y con Samuel Goldwyn, y ella lo que quería era seguir aplicando sus principios de una vestimenta versátil, simple, funcional, sobre lo que se esperaba en la gran pantalla. Lamentablemente, esto no era en absoluto lo que las audiencias querían, especialmente ya entrada la década de los 30 con la Gran Depresión. Lo que la gente quería era que el cine funcionara como un tipo de escapismo, donde todo debía ser extremadamente llamativo, súper glamoroso, las actrices tenían que ser increíblemente decoradas, ¿verdad? Y los trajes austeros y sobrios se veían muy planos en la pantalla. Chanel nunca comprendió que las películas en blanco y negro requerían de textura, de siluetas muy exageradas para resaltar a las actrices en un momento en el cual no se podía reproducir adecuadamente el color en el filme. Entonces, por ejemplo, para películas como Tonight or Never, donde viste a Gloria Swanson, que va a ser una de las grandes actrices de este momento, los diseñadores franceses como Chanel, por ejemplo, no logran establecer específicamente qué quiere la audiencia norteamericana. La audiencia norteamericana no quiere ver en la pantalla la ropa que ellos podían usar todos los días. Entonces le dijeron a Chanel, eso es una anécdota, que los jefes de los estudios llegaron a decirle a Chanel que sus vestidos no eran lo suficientemente sensacionales, que Chanel hacía que una señora, ¿verdad?, se viera como una señora y que Hollywood quería que una señora se viera como dos señoras. Entonces este aspecto de la parte exagerada no llegó a ser dominado por Chanel y ella no fue en absoluto exitosa ya propiamente en la pantalla. La que sí va a ser muy exitosa va a ser Elsa Schiaparelli. Precisamente su estilo llamativo, exagerado, va a lograr cristalizar muy bien con lo que pide Hollywood. Pero ya hablando propiamente de diseñadores que se van a dedicar a establecer sus ideas en la gran pantalla, vamos a tener a Travis Banton, que nace en 1894 y muere en 1958. Él era de origen tejano y va a ser el diseñador de vestuario jefe para el estudio Paramount, específicamente durante el aspecto más glamoroso del cine, porque los años 30 son considerados como la década de oro del cine norteamericano. Entonces, él va a vestir a actrices muy importantes, por ejemplo a Mae West, que ya conocemos por el frasco de perfume de Schiaparelli, y también de la manera más famosa, su relación más importante va a ser con Marlene Dietrich. Él realmente diseña trajes que hacen muy llamativa a Dietrich y que la convierten en una diva de la pantalla. Entonces vamos a ver que él usaba telas muy suntuosas, vestidos que realzaban increíblemente la silueta, además que podían estar muy decorados con telas reflectivas o con bordados y aplicaciones, con la idea además de darle un aspecto dinámico al diseño al usar, por ejemplo, colas o largas tiras de plumas o velos que seguían a la actriz y seguían su movimiento. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que él va a utilizar algunos recursos
implementados por diseñadores franceses. En este caso ustedes pueden fácilmente reconocer el corte al bies que pone de moda Madeleine Vionnet en un vestido diseñado por Travis Banton para la gran pantalla. Esto era absolutamente sensacional. Es un vestido de cualidades muy eróticas, ¿verdad? Revela increíblemente el cuerpo femenino y además con el uso de ese satén brillante, blanco, realmente se ve cada una de las curvas femeninas muy realzada y es un aspecto extraordinariamente llamativo, específicamente lo que busca el cine en blanco y negro. En este caso también vamos a ver que él viste actrices como por ejemplo una de las bombas sexys en ese momento, que van a ser consideradas realmente muy importantes para establecer propiamente la carrera de Travis Banton. Entonces vamos a ver aquí, en este caso, cómo viste a Carole Lombard. Él diseña para ella un traje que está completamente bordado en canutillos de abalorio. Entonces se ve como si fuera luz líquida, ¿verdad? Tiene una caída, es absolutamente maravillosa. Incluso aquí podemos ver el proceso de restauración de este traje, donde ustedes podrán ver un acercamiento al detalle del tipo de bordado que lleva aplicado este vestido en toda su superficie. Está completamente bordado por esos canutillos de un color champán. En general, él va a tener un enfoque que se consideraba para el momento menos es más, o sea, relativamente sencillo, relativamente práctico, pero con un gusto exquisito. Él diseña el vestuario para la segunda Cleopatra, que es la Cleopatra de Claudette Colbert de 1934, donde utiliza el recurso del corte al bies, que va a ser absolutamente fabuloso. Este es uno de los trajes de esa producción, un traje verde donde ustedes van a poder ver claramente la utilización de este corte al bies. Y él además tenía curiosamente la idea de que él tenía que diseñar primero para el personaje y la escena y buscar una cierta autenticidad, a diferencia de algunos otros diseñadores que solamente se iban por el aspecto, digamos, sensacional o llamativo. Él decía que si la actriz lleva un traje de baño, que por lo menos parezca apropiado para el agua. En general, él también tenía la costumbre de reunirse con las actrices para crear el personaje a través del vestuario. Entonces tomaba en cuenta las idiosincrasias, las obsesiones sobre los defectos que podía tener una actriz y trataba de analizar y, digamos, de superar estos defectos, entre comillas, con mucho tacto y mucha diplomacia. Aquí podemos ver la escena donde Claudette Colbert aparece vestida con este fabuloso vestido de seda verde. Hay una cosa interesante y es como ustedes van a poder darse cuenta de que tampoco en esta Cleopatra el aspecto de la documentación histórica es importante. Vean por ejemplo a la esclava que se encuentra del lado derecho, que es rubia platinada con ondas, ¿verdad? Y vean a Cleopatra que además está vestida no solamente con un traje cortado al bies, que es una innovación del siglo XX, sino que además el maquillaje, las cejas, el tipo de cabello no se parecen en absoluto a los récords históricos que tenemos de esta antigua reina egipcia. Banton también va a ser conocido por vestir a Mae West, como les decía. Él se resiste mucho al uso del color, le interesaba la utilización del blanco y del negro para generar contrastes y visitaba París con muchísima frecuencia, claro, con un presupuesto de estudio cinematográfico. Entonces dicen que en una ocasión compró todo el stock que había de abalorios y lentejuelas de escamas que estaban destinadas para Schiaparelli. Y para congraciarse con ella, porque estaba desesperada buscando las lentejuelas grandes que necesitaba, le envió suficiente pasamanería como para que ella pudiera completar su colección. Aquí vemos los diseños que él hacía para Mae West. Mae West era una actriz cómica con un interés, digamos, en la sexy comedia muy importante. Y ella además tenía una figura de reloj de arena que va a tratar de resaltar constantemente ambientando sus películas, por ejemplo, en la Belle Époque, donde ese aspecto de reloj de arena era fabuloso, digamos, para las curvas del cuerpo de Mae West. Va a utilizar enormes sombreros, ese tipo de abanicos bordeados en plumas. Aquí la vemos también fabulosa en un vestido negro con aplicaciones plateadas. Entonces, Banton realmente va a tratar de rescatar todas las posibilidades texturales que da la combinación de blanco y negro en la pantalla. Vean cómo, a pesar de que en este caso Mae West estaba fotografiada contra un fondo bastante recargado, ella resalta siempre debido a la pureza de ese negro y al contraste con el borde, digamos, de hojas que él aplicó en su vestido.
Él también va a ser muy conocido por ayudar a establecer el personaje, digamos, de Marlene Dietrich como gran actriz, como gran diva de la pantalla. La ayuda a que abandone lo que él llamaba su imagen de Hausfrau, de ama de casa alemana, y ayuda a crear esta imagen pública que es completamente misteriosa y a la vez que él decía el único resultado aceptable era la perfección. Entonces, por ejemplo, la hija de Marlene Dietrich más adelante recordaba cómo su mamá y Travis Banton se reunían por periodos de 12 horas seguidas sin descansos, ni para comer ni para ir al baño, mientras preparaban los vestuarios para sus películas. En este caso, ustedes pueden ver aquí el traje original que diseña Banton para Marlene Dietrich. Vean cómo los colores inclusive son de una suntuosidad y de un gusto exquisitos. Y vean acá, por ejemplo, el detalle específico del tipo de bordado que se requiere para un vestido así. Travis Banton va a trabajar en Paramount, después pasa a 20th Century Fox, después al estudio Universal y ya para los años 50 regresa a vender propiamente como diseñador de moda sus colecciones. Otro de los grandes diseñadores de la época se llamaba Adrian, realmente ese era su nombre de trabajo, por decirlo así. Su nombre completo era Adolf Adrian Greenberg. Adrian también era estadounidense, nativo de Connecticut. Él vivió entre 1903 y 1959 y trabaja originalmente primero para el director Cecil B. DeMille. Después se une a Metro Goldwyn Mayer y es encargado de diseñar para la actriz Greta Garbo. Él realmente va, de la misma manera que hace Travis Banton con Marlene Dietrich, él ayuda a crear la leyenda de Greta Garbo. Él consideraba que ella tenía que estar vestida con trajes reales, genuinos, no ropa como para la pantalla, porque él decía, la simplicidad es la diosa de Greta Garbo. Él mismo, como diseñador, se convierte en una celebridad y tenía a su cargo una enorme cantidad de personas para crear todos los trajes que se requerían para las producciones cinematográficas. Por ejemplo, tenía patronistas, costureras, bordadoras, encajeras, joyeros, inclusive peleteros y gente que bordaba con abalorios. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, a Greta Garbo en una de sus celebradas producciones. Esta es Mata Hari, haciendo de la famosa bailarina y espía. Y en un momento de la producción, a Greta Garbo no le gustó uno de los trajes que le habían diseñado para su personaje. Ella no dijo nada, simplemente desapareció en su camerino, pasó horas ahí leyendo y no salió del camerino por 7 horas hasta que le dieron permiso de usar otro traje. El primer vestido que le habían mostrado había costado $3,000 y el atraso en la producción había costado otros $3,000, pero a ella no le importó porque decía que estaba absolutamente segura de que el vestido era incorrecto para ella en ese personaje y Greta Garbo, vestida incorrectamente, haría que el estudio perdiera más de los $6,000 que el atraso había costado en las taquillas. Posiblemente tenía razón. Aquí la ven con otro de los trajes, eran sensacionales. Una cosa que va a ser importante con Greta Garbo también va a ser la utilización del pantalón. Entonces ella va a aparecer también vestida con pantalones de una manera andrógina y muy llamativa. Este de acá es una de las importantes producciones en las que trabaja Adrian. Se llamaba Dinner at 8, Cena a las 8, de 1933, y en él aparece un traje de satén blanco cortado al bies para la actriz Jean Harlow, que fue absolutamente popular, maravilloso. Era un vestido hecho como por decirles, como con leche, era absolutamente líquido el satén y la forma en que caía alrededor de su cuerpo era absolutamente sensacional. El único problema que tenía este vestido era que si la actriz se sentaba durante los descansos, el vestido se arrugaba trágicamente. Y para no tener que estarlo planchando ni tampoco tener problemas de continuidad debido a las arrugas del vestido, se inventaron un tipo de plataforma que se llamaban slant board, es decir, tabla inclinada, donde la actriz se reclinaba para descansar entre las tomas y no arrugar el vestido. Vamos a ver que específicamente este tipo de estructura va a seguir siendo utilizada incluso en los años 60. Se vuelve muy importante para evitar específicamente arrugas y para permitir también que las actrices estuvieran en una posición relativamente cómoda mientras les retocaban el maquillaje.
Adrian va a ser responsable de producciones tan importantes como, por ejemplo, la primera María Antonieta del cine, en la cual ustedes pueden ver aquí, el detalle fue impresionante. No se escatimó ningún gasto. Por ejemplo, Adrian contaba que ellos fueron a París y ahí se dedicaron a comprar todo lo que se encontraron que tuviera que ver con la época de María Antonieta. Además hicieron una investigación muy profunda acerca de los diseños y los colores y demás para luego interpretarlos de la manera que a ellos les quedara más interesante, digamos, para la película. Aquí ven a Norma Shearer haciendo de María Antonieta con un bellísimo tocado de estrellas que nunca en su vida María Antonieta utilizó, pero no importa. Y de igual manera vean la utilización del vestido de la francesa. Hay un aspecto que es importante, por ejemplo, en esta época, el descubrir los hombros era algo normal y muy apreciado, pero en la época de María Antonieta eso no se hacía nunca. Ella nunca tuvo trajes que descubrieran los hombros, pero de todas maneras eso no era lo importante. Lo importante era el efecto que se buscaba conseguir con la opulencia, en las joyas, en todos los objetos. Por ejemplo, Norma Shearer decía que todas las mujeres en el set se sentían de la misma manera. Esas esnaguas absurdas, las pelucas, todas las joyas brillantes, los pequeños ornamentos para el cabello talqueado, todo era emocionante y romántico. Cuando nos quitamos todo esto para irnos a la casa, la vida se vuelve aburrida de alguna forma. Por ejemplo, el tipo de diseño fue tan opulento que se mandaron a traer unas señoras de Guadalajara que se encargaban específicamente de hacer los bordados y pintar los diseños sobre todos los trajes que usó esta María Antonieta, e inclusive se llegó al exceso de mandar a monogramar toda la ropa interior de Norma Shearer con sus iniciales, como si ella fuera María Antonieta, e inclusive se dice que había una prenda que era una especie de estola de piel que se mandó a teñir exactamente del mismo tono de celeste de los ojos de la actriz, a pesar de que la película es en blanco y negro. Ella también colaboró, por ejemplo, con el diseño de la muy famosa y muy querida película El Mago de Oz, donde diseñó los trajes que van a requerir todos los personajes de esta gran producción. Y también, por ejemplo, lo que se diseñó para uno de los filmes, digamos, más llenos de estilo y glamour de la época, que era The Women. En este caso, ustedes van a ver, por ejemplo, a Norma Shearer, que es la que está vestida de blanco, la María Antonieta que les acabo de enseñar, y a Joan Crawford, que está en el centro con ese vestido de lentejuelas. Naturalmente vamos a entender que el personaje de Norma Shearer es el de la esposa sensata que es engañada por su marido con la mujer vestida de lentejuelas como una vampiresa. Se decía que Adrian llegaba a crear 50 a 75 bocetos al día para todos los géneros cinematográficos, y para acelerar la producción de los vestidos tenía una colección de maniquíes con las medidas de las estrellas de los estudios para hacer los drapeados iniciales. De esa manera va a funcionar muy similar a lo que vimos en el video de Chanel, de cómo ellos van a tener todos los torsos de las clientes importantes de la casa, de tal manera que ellas no tengan que estar yendo con tanta frecuencia a las partes iniciales del drapeado de las prendas. Los años 30 definitivamente van a ser una de las décadas más importantes en la producción cinematográfica, específicamente porque se hacen enormes producciones con muchísimos recursos y en las cuales el vestuario es considerado de las partes más importantes. Entonces se le da una enorme cantidad de dinero y de recursos al diseñador de vestuario. Entonces ya hemos hablado, por ejemplo, de la Cleopatra, de la María Antonieta, del Mago de Oz, y en este caso vamos a hablar del diseñador Walter Plunkett, que trabajó con los estudios RKO y diseñó para la muy conocida película Lo que el viento se llevó. Plunkett, cuando entró a RKO, se dio cuenta que el estudio tenía la costumbre de alquilar los trajes, pero él los convenció de que montaran un taller apropiado para la realización de sus diseños. En esa fotografía, ustedes lo pueden ver a Walter Plunkett con la actriz Vivien Leigh, que es la que hace de Scarlett O'Hara en esta producción. Aquí lo vemos tallándole uno de los trajes también a los actores de la película. Y Walter Plunkett mismo decía que él prefería diseñar para películas históricas porque todo el mundo quiere meter la nariz cuando uno hace películas modernas. Las esposas de los directores, las secretarias, incluso las actrices con bastante mal gusto. Es mucho más fácil cuando usted le puede decir, me encanta su idea, pero no funciona para nuestro periodo. Eso hace que dejen de estar opinando y lo dejen a uno tranquilo.
En este caso podemos ver a Plunkett tallándole uno de los vestidos más importantes a Vivien Leigh y él aquí con las plumas específicas que se le colocaron a ese vestido en particular. En general, había para Walter Plunkett también un reconocimiento del reto de cómo el diseñador de vestuario tenía que calzar con las opiniones del director. Entonces, lo que el viento se llevó mezcla parte de las ideas de Plunkett con las del director David O. Selznick y también la escritora de la novela original que se llamaba Margaret Mitchell. Plunkett lo que hace es viajar por el sur de Estados Unidos y allí conoce las colecciones de vestidos vintage de las familias sureñas importantes, al punto en que, digamos, una vez se reúne con una de estas señoras que viven como en plantaciones, ¿verdad? Y la señora mandó a los hijos a recoger una caja con espinas de un árbol local específicamente que durante la época de la Guerra Civil se usaron como alfileres porque ellos no tenían a su disposición tanto metal. El metal más bien se estaba usando para las armas de la guerra. Digamos que el estilo que se prefiere para la novela, que está ambientada en la Guerra Civil Norteamericana, le debe más al gusto contemporáneo, por ejemplo, los peinados son propios de 1930, ¿verdad? Y 40, que al rigor histórico específicamente. Finalmente podemos ver ya a la actriz con el vestuario y todos los accesorios. Y en este caso, por ejemplo, el vestuario de Lo que el viento se llevó va a ser muy exitoso comercialmente inclusive porque combina trajes que son realistas y fantasiosamente románticos que eran ideales para las mujeres en esta época. Hay una cuestión interesante y es que específicamente el diseño de vestuario puede colaborar para que la película sea un éxito de taquilla o también puede causar más bien todo lo contrario. En este caso, eso sí, vamos a ver que Lo que el viento se llevó se vuelve una película muy exitosa y su vestuario también resulta ser increíblemente importante, a pesar de que a uno le parece llamativo que puedan ponerse de moda ideas como vestuarios casi victorianos. Hay un aspecto interesante y es que a veces este tipo de ideas que son excesivamente opulentas tal vez no se traducen a la vestimenta cotidiana de las mujeres, sino que más bien se utilizan como recursos para diseñadores de vestidos de novia que sí pueden incorporar aspectos ultra románticos en sus diseños. Un ejemplo importante de la influencia del cine ya propiamente en la moda de consumo lo vamos a encontrar en el vestuario que se creó para la actriz Joan Crawford en la película Lady Linton de 1932. Estos vestuarios fueron creados por el diseñador Adrian y específicamente hay un aspecto interesante en la manera en la cual este vestido que ella va a utilizar en la película se copia constantemente para el uso de los consumidores del mercado masivo. En general, el mismo Adrian reconocía que los vestuarios no eran concebidos como moda para usar fuera de la pantalla precisamente por su mismo exceso. Él decía, por ejemplo, que las mujeres difícilmente pueden copiar cada uno de los vestidos que ellos crean para la pantalla, porque la mayor parte de estos trajes estaban diseñados para mujeres especialmente dramáticas, para ser vestidos en una serie de escenas dramáticas que incluyen más drama del que la mayor parte de las mujeres van a tener en todas sus vidas. Es decir, la intención de crear este tipo de vestidos es muy distinta de la intención, digamos, de la vida cotidiana y por lo tanto son muy específicos para el desarrollo de un personaje. Aún así, vamos a encontrar que en el caso de Lady Linton, por ejemplo, es posible trazar el recorrido que va a tener el vestido ya propiamente como un elemento que se idealiza y que se copia innumerables veces ya propiamente como un diseño para el consumo de incluso de amas de casa. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que Adrian crea específicamente los trajes con la intención de subsanar un defecto que la misma Joan Crawford encontraba en sí misma y era la idea de que ella tenía unos hombros especialmente anchos. Eran hombros que lo que llamaríamos en la actualidad hombros de jugador de fútbol americano y que en ese momento ella encontraba que esto era un defecto en su cuerpo. Ya sabemos que Adrian trabajaba muy de cerca con las actrices contratadas por los estudios y por lo tanto conocía todas sus inseguridades y sus manías y en este caso hace lo posible no ya por disimular
los hombros de Joan Crawford, sino más bien por exaltar su figura y hacer que sus hombros más bien se vieran visualmente suavizados por una serie de vuelos que se colocan sobre esta parte del cuerpo. Este vestido en sí, con las mangas muy voladas y ese lazo sobre el pecho, va a ser copiado increíblemente porque las mujeres del público al final realmente desean los trajes que ven que visten sus heroínas. Hay un enorme mercado para revistas con patrones, fotografías, consejos sobre las estrellas y, curiosamente, una enorme demanda de copias de los trajes cinematográficos. Para la mayor parte del público podían pensar que París decía esto, París decía aquello, pero cuando esta muchacha Crawford aparecía en mangas infladas, entonces eran mangas infladas para todos antes de la hora del té. Vamos a poder seguir, eso sí, el rastro de este vestido. Por ejemplo, el vestido de organza blanca que crea Adrian para Joan Crawford se dice que es el más copiado de la historia. Se dice que se hicieron entre 50 y 500 mil copias comerciales y caseras. Por ejemplo, solamente la tienda por departamentos Macy's vendió 5.000 copias de este traje. Vamos a poder encontrar su influencia, por ejemplo, en trajes como este azul que aparece aquí en el centro de la imagen, en el cual vemos estos hombros muy marcados y un lazo sobre el pecho. De igual manera aparece en vestidos más sencillos que van a mantener ese detalle de los vuelos sobre los hombros y el lazo y la enagua cortada, digamos, al bies. Vamos a ver que inclusive muchas revistas que se publicaban en ese momento podían presentar patrones para que una reprodujera el vestido de la actriz en casa. Se hacían incluso concursos en las revistas para copiar de la manera más fiel el diseño de un vestuario particular y ya realmente es interesante que hasta 1931 los diseñadores de vestuario de los diferentes estudios aparecían constantemente en las revistas de moda. Eran entrevistados y eran considerados un referente propiamente acerca del estilo del momento. Las revistas además ofrecían artículos acerca de cómo vestirse y acicalarse como las estrellas. Y en este caso vamos a ver una copia un poco más cara de ese mismo estilo, uno que ya vimos en la presentación anterior, donde aparece la mujer también con el mismo tipo de mangas, el mismo tipo de lazo y las caderas y la cintura bastante estrechas, marcadas, eso sí, por una enagua cortada al bies. Este de acá también es un estilo un poquito más caro, ¿verdad? Con materiales más finos, de un tipo de organza de cuadros, pero lo interesante es llegar a ver, por ejemplo, esta imagen donde aparecen vestidos muy inspirados en el traje de Larry Linton, pero ya en versiones mucho más accesibles para un público masivo. Ese es un catálogo, es un documento donde se podía comprar, digamos, por correo enviando los fondos a la empresa que le mandaba de vuelta a uno el vestido según la talla y el modelo que uno eligiera. Y es interesante dos aspectos en la imagen, aparte, digamos, de ya la similitud visual que podemos encontrar entre todos esos trajecitos y el traje original de Larry Linton. Vamos a ver por un lado los precios, que son bastante más accesibles, que oscilan entre menos de $2 hasta menos de $1, es decir, 89 centavos de dólar. Otro aspecto que es interesante y que nos da una pista acerca del tipo de consumidora de estos trajes es el hecho de que se describen arriba a la izquierda como gay washable frocks, es decir, alegres vestidos lavables. El hecho de que se haga énfasis en la idea de que el vestido es lavable tiene que ver también con el estrato social al que pertenece la consumidora, pues es una persona entonces que se encarga del lavado de las prendas en su casa y que naturalmente va a tratar de encontrar los vestidos que tengan un mantenimiento más sencillo y que puedan ser lavados precisamente en casa. La que se preocupa por esto entonces es la mujer, digamos, de clase trabajadora y no necesariamente las mujeres ricas que tenían personas que se encargaban propiamente de resolver el lavado y el mantenimiento de sus prendas. Este ejemplo del traje de Larry Linton es muy interesante porque realmente nos permite entender cómo los estilos que se presentaban en las películas eran adoptados por diferentes tipos de consumidores hasta llegar al mercado más masivo, mucho más amplio, donde se podían obtener versiones mucho más simplificadas y más baratas de los trajes que originalmente habían nacido en el glamoroso mundo hollywoodense. El cine va a ser un recurso con el que va a contar la industria de la moda norteamericana para esparcir sus ideas, en lo que hablábamos del eje de la difusión, y va a ser muy importante en el intento que ellos hacen de obtener una parte del mercado de la moda. Aún así, París va a seguir siendo considerado la referencia y la capital del buen gusto en el vestir femenino, por lo menos hasta bien entrado los años 60 del siglo XX. Muchas gracias.